Bueno, pues ha sido un gusto ver estas ponencias. La verdad es que dan muchísimo, muchísimo que discutir. Y bueno, para ello para empezar a calentar motores, hemos preparado una serie de preguntas. Y solo antes de comenzar, quisiera recordarle al público que nos acompaña que por favor Bueno, pues nos dejen ha sus sido preguntas muy en el gusto chat ver esta. y en el chat del chat nosotros se las haremos llegar a nuestras panelistas. Entonces, por favor, cualquier pregunta que tengan, cualquier comentario con el que también puedan enriquecer la discusión, los invitamos a que lo coloquen en el chat del Congreso. Y bueno, para comenzar esta conversación, quisiera iniciar con una pregunta para Anaí. Anaí, tú nos trajiste estas reflexiones en torno al Acuerdo 286. ¿Tú a qué atribuyes el surgimiento de una opción de titulación como la es el Acuerdo 286? Eh, ¿Qué condiciones sociales, económicas e institucionales consideras tú que impulsan el surgimiento de este tipo de opción? Hola, gracias primeramente por la invitación, por este espacio. Pues yo considero principalmente que las circunstancias más bien de la globalización y la digitalización son los fenómenos que se encuentran detrás para que se empiecen a desarrollar o considerar este tipo de acreditación de conocimientos desde otra perspectiva. Ya no porque digamos que va a caer en desuso la educación presencial o su importancia, pero sí premiando o viendo este tipo de la forma en que empiezan a aprender algunas personas, que principalmente está enfocado a ser autodidacta y, pues, la pandemia y este tipo de eventos, pues, es un claro ejemplo de que tendemos hacia esta parte de la tecnología, hacia ser autodidactas, hacia ver otro tipo de conocimiento o adquisición de conocimientos, más bien que están llevando hacia esta acreditación, que es particularmente el enfoque del 286. Em, Otro tipo de fenómenos más detrás de eso, realmente hasta ahorita no he podido visualizar, solamente lo dejo hasta aquí en la parte digital. Muchas gracias, Anaí. Fíjate que señalaste algo que a mí me parece un elemento súper propio de los últimos tiempos. Mencionaste algo sobre el aprendizaje autodidacta. Este, eh, Me viene también a la mente cómo ha variado a las últimas fechas la trayectoria de los estudiantes. Quiero decir, antes había como un modelo de la trayectoria del estudiante que era muy lineal, ¿no? O era como la trayectoria ideal, un alumno que nunca perdía años, que perdía por decirlo de algún modo, ¿no? Quiero decir que hacía de corrido sus años universitarios en una misma institución y que concluía en ella. Pero creo que los giros que da la vida, las necesidades y las dinámicas laborales, familiares de los últimos años, de pronto han obligado a que esas trayectorias no sean tan lineales, ¿no? El estudiante que va, viene, ya no se encuentra tan a gusto en esa escuela, la deja, se incorpora a otra, revalida. O sea, hay una dinámica, me parece, en los últimos años mucho más rica eh, y mucho más compleja que la lineal que había como en el imaginario de hace unos años para acá. Y comento todo esto para hacerte una siguiente pregunta, Anaí. ¿Has tenido la oportunidad de poder identificar como ciertas características de las personas que buscan este tipo de acuerdo para lograr su titulación? ¿Algunas características de su trayectoria personal o profesional? Sí, como comentaba en la presentación, antes existía como cierta rigurosidad y cierto nivel, porque pedía que las personas que acudieran a este tipo de titulación, pues, tuvieran cierta edad, que acreditaran experiencia. Ahorita ya no se solicita tanto o se está dejando de lado. Y
antes de analizar qué tan bueno o malo está, pues, viendo tu pregunta es, pues, justo que la mayoría de las personas que tienen un rango de edad de 30 o más, pues, iniciaron sus estudios de esta manera lineal, seguramente condiciones internas y situaciones familiares, o otro tipo de situaciones, pues, los orillaron a solamente trabajar, y después, con la apertura de este acuerdo, o esta normativa que les permitía un título y acceder a mejores condiciones de vida, de trabajo, pues, se acercaron a esto y los pudieron adquirir, ¿no? Y titularse de esta manera. Eso es como una de las partes que vería. Ahora que recientemente, desde 2017, pues, las personas ahora ya empiezas a encontrar gente más joven, y no es que esté mal, ¿no? Porque hay que tratar de, convivir con ambas generaciones, ¿no? Porque de todos aprendemos y, pues, también vemos en estos chicos más jóvenes pues, su energía, su audacia, sus ganas de querer estar desde otra perspectiva y quizá ya ejercer, porque a la mejor vamos a las escuelas o a las facultades y, pues, nos vemos en esta perspectiva de solamente el libro, la ley, la clase presencial, y cuándo vamos a la teoría, a la práctica, y a la mejor ellos ya se sueñan en juzgados y lo empiezan a hacer desde antes, pues, con esta apertura y facilidad y, pues, es como, los 2 escenarios que se ven ahorita. Muchísimas gracias, Anaí. Sí, sí, definitivamente todo un tema para reflexionar. Estamos ya recibiendo algunas preguntas, las cuales agradezco de parte del público. Con todo gusto se las pasaremos a nuestras panelistas al concluir. Y por favor, nuevamente, quien tenga más elementos con los cuales podamos enriquecer esta discusión o quiera plantearle alguna pregunta a nuestras panelistas, por favor, colóquenla en el chat y nosotras se las haremos llegar. Entonces, Rosario, quisiera hacer una pregunta muy similar a la que plantean ahí hace unos minutos, pero ahora sobre estas opciones, esta diversificación de las opciones de titulación. ¿Tú a qué condiciones o situaciones sociales, económicas atribuirías este surgimiento de opciones diferentes en las instituciones para que sus alumnos logren la titulación? Buenas tardes, ¿me escuchan? Perfectamente, Rosario, gracias. A ver, estoy un poco preocupada. Discúlpame, Lourdes, no pude escuchar tu presentación. Algo ocurrió que yo no escuché ninguna de las dos ponencias. Estuve colocando información en el chat. Entonces, no sé qué pasó. Entonces, me va a quedar un vacío de poder establecer esa interrelación contigo de la mesa que estamos compartiendo, porque en realidad pues yo nada más vi imágenes y jamás escuché el audio, ¿no? Entonces, con esa acotación de las mil disculpas que implicaría el compartir una mesa y en el que desconozco lo que dijimos y en qué punto pueden converger tu presentación y la mía, luego de esa disculpa agradezco al comité organizador la posibilidad que nos dan de coincidir. Acoto además que el proceso, el producto de investigación que ustedes tuvieron, ojalá que ustedes sí me hayan escuchado porque yo ni me escuché, ¿no? Que escuchaban, es un producto parcial de una investigación que iniciábamos en el 2018, concluimos en el 2019. Es un trabajo que se presentó y fue aprobado por el comité de SEAD para 2020 con las circunstancias que ya sabemos que se suspendió por la pandemia y que me dan la oportunidad, esta ocasión de poderla compartir. Y es una preocupación que surgía, bueno, como docente de la Universidad de Sonora, la Unidad Regional Sur, líder de un cuerpo académico, una línea de investigación que trabajamos el área de las contribuciones al proceso educativo del derecho y en el que pues trabajamos estas cuestiones de metodología de investigación, de titulación. En la Unison empezamos todo un proceso de discusión del modelo 2030, ¿no? Un modelo en el cual se privilegia este concepto de la flexibilidad. Y una flexibilidad académica, una flexibilidad administrativa, una flexibilidad curricular, y junto con lo que nosotros llamamos toda una política pública en el cual
en los procesos de acreditación y certificación que hacen las universidades, se pondrán una diversidad de indicadores y entre ellos está precisamente estos conceptos que yo decía de la eficiencia terminal, la deserción, que ya sabemos, el ingreso, la capacidad de retención que tienen las universidades y la capacidad de titulación, eficiencia terminal y titulación a partir de las cortes generacionales, ¿no? En el caso de la universidad, hablo del caso de la universidad, les da un margen de 2 años a los alumnos para que puedan titularse sin algún tipo de penalizaciones administrativas, que yo lo dejaría ahí, ¿no? Entonces, ¿a qué circunstancias? Todo este concepto de la globalización de la que hablaba ahorita, que le escucho Lourdes, pero además de estas exigencias de calidad, amplían las posibilidades de las formas de titulación por parte de las universidades, que es un legítimo derecho que tienen los egresados de poder aspirar a alguna forma de obtener su certificación y su titulación, ¿no? Entonces, ¿a qué le atribuyó este proceso de responder, a mejorar los indicadores, a validar estos procesos de formación de sus egresados? Que derecho en lo particular vemos como fue exigiéndose la reforma penal, la reforma laboral, la exigibilidad de que solamente un abogado titulado puede ejercer en esas áreas, cuando sabíamos tiempo atrás que eran áreas en las cuales pues tenían la oportunidad de cualquier persona, aún sin poder tener un título profesional, lo ejercía o lo litigaba, pues. Entonces, procesos en los cuales la propia normativa, la ley de educación, los propios procesos internos, tanto, insisto, materia penal, por ejemplo, laboral, que es lo que me viene en lo inmediato, están exigiendo esta parte de la titulación. ¿Cómo debían de combatirse todo ese rezago que se tenían o que tienen las universidades? Pues había que ampliar, ¿verdad? No solamente el catálogo, las opciones, las alternativas con las cuales se titula, responde, yo no puedo decir va a responder a tal situación social o económica, es una política institucional que tiende a mejorar sus indicadores, que tiende a responder a conceptos más globales y en la cual la flexibilidad aparece como un concepto en el cual las universidades dan esas alternativas y entonces el egresado puede optar por alguna de esas opciones, ¿no? No sé si hasta aquí respondo en esta primera intervención, Moramay. Sí, Rosario, sí, sí, desde Okay. luego. Y bueno, antes de continuar, nada más reiterarte la disculpa por que no pudiste escuchar el audio. Sí, estamos afinando. Para el siguiente, Rosa, ya no me acuerdo qué dije y entonces cómo lo dije, ¿verdad? Con convicción, Rosario, con convicción lo dijiste. No, de verdad, todo en la página del Congreso se puede escuchar perfecto, toda tu ponencia. Una disculpa porque no lo pudimos escuchar acá en el Zoom, pero no, sí. Lo que me preocupa sobremanera es no haber escuchado a Lourdes y poder, decía yo ahorita, haber encontrado un punto de confluencia en esta mesa y saber que estamos pisando un terreno parejo las dos, o a lo mejor Hombre, no, yo más, en arenas movedizas, ¿verdad? sí, no, y más que parecido, he de decir, por ello están en esta mesa, porque están realmente abordando temas que son importantes para las instituciones y en ciertos terrenos efectivamente controversiales, con cuestionamientos importantes. Y en este punto quisiera pasar a una siguiente pregunta, retomando dos palabras que tú usaste hace un momento para responder a esta pregunta. Hablaste de la flexibilidad y yo lo pondría en términos de riesgos y ventajas. Entonces, quisiera preguntarle a ambas, desde los trabajos y las indagaciones que ustedes han realizado, para Anaí, ¿cuáles serían los riesgos y las ventajas que aprecian para el alumnado, las instituciones, la sociedad, de que haya una opción como el Acuerdo 286? Y de manera similar, Rosario, ¿cuáles son las ventajas y los riesgos de esta flexibilidad en las opciones de titulación? Por favor, si eres tan amable, Anaí. Sí. Uy, pues es que se pone difícil, ¿no? Si vemos para el alumnado, a lo mejor uno dice, qué padre, qué excelente, como decía María Rosario, pues se vuelve este anhelo de los alumnos, pues lograr su titulación por diferentes medios o vías o opciones, pero a lo mejor institucionalmente los indicadores bajan
Y si lo vemos desde el lado de la sociedad, a veces nos preguntamos cuántos abogados hay, cuántos están ejerciendo, cuánto hay realmente de calidad, de ejercicio profesional, etcétera. El impacto positivo, yo lo veo muy bien, pero desde un aspecto pedagógico, porque pensando en que los alumnos no son solamente en esta pasividad, ¿no? En el profesor que se pone enfrente y dicta la clase, y que estamos transitando hacia ser más activos y generar un pensamiento más crítico y de resolución de problemas en los alumnos, pues lo veo muy bien. Porque se abren las opciones, se abre el 286, hay diferentes caminos y vías, ¿no? Pensando en un escenario que algún alumno, por diversas circunstancias, ya no pueda continuar sus estudios, pues sabe que quizá en algún momento, si tiene este deseo de superarse, de lograr una carrera, pues está el acuerdo 286 y a través de ser autodidacta y acreditar este tipo de evaluaciones, pues tiene un título, si tuvo que dejar la escuela presencial. Desde ese lado yo realmente lo veo muy bien, pero la preocupación es, o el aspecto negativo es, ¿cómo vamos a cuidar que realmente logren la calidad para ejercer o que tengan todas estas habilidades que en el mundo laboral, pues, nos tenemos que enfrentar y que a veces no sabemos cómo manejarlos? No sé si hasta aquí respondo la pregunta. Muchísimas gracias, Anaí. Retomaré algunas de las cosas que mencionas para una pregunta posterior, pero dejo el lugar a Rosario para que nos comente sus impresiones. Yo diría que siguiera hablando Lourdes. Bien, ventajas y desventajas. Creo que con la flexibilidad nos ponen o sea, no hay duda que ese es el escenario internacional, nacional, que exigen a las IES, ¿no? Las instituciones de educación superior. La flexibilidad, cuando en el discurso se escucha movilidad y la flexibilidad de créditos y que los alumnos podrán moverse, inclusive si quiere ir a cursar química forense, pues se puede ir a cursar allá al departamento de química otra materia y traer aquellos créditos para que le valide. O sea, como discurso, como atractivo, me parece muy, muy atractivo, ¿sí? ¿Cómo vamos a asegurar ese concepto de la flexibilidad para la titulación? Bueno, hay una diversidad de opciones. ¿Dónde me preocupa? Que todo el cuerpo de profesorado pudiéramos hacer el trabajo viendo desde la educación formal. Porque el acuerdo 286 implica esta cuestión autodidacta, afuera, y todo lo que ya nos planteaba Lourdes, ¿no? Pero desde el punto de vista de una educación formal, institucionalizada en las universidades, bueno, pensar que cada profesor va a abonar y va a cuidar a pie puntillas, por ejemplo, el requisito formal y metodológico que implicaría la tesis, una disertación, cuidar el trabajo, por ejemplo, de la publicación. Yo les decía, en lo que encontramos en este muestreo, que seguramente en el audio ustedes escucharon, están las 40 universidades que nosotros mapeamos, al menos la universidad pública de cada entidad federativa y 8, bueno, que si tuviéramos el trabajo completo pudiéramos tener el nombre de las 40 universidades que desde su plataforma, sus reglamentos pudimos advertir. O sea, prácticamente este es el concepto de la flexibilidad, llegar a acreditaste y prácticamente es premial, ¿no? Por tu trayectoria académica, el promedio, te adjudicamos el título, y qué bien, como decía a Lourdes. Si lo vemos desde el punto de vista de los chicos, es legítimo, hicieron todo un esfuerzo en su trayectoria escolar para poder acceder a su titulación. Institucionalmente vamos a palomearle, ¿verdad? Que está cumpliendo con los indicadores y que cumple con los números cuantitativamente hablando. Su corte generacional tiene una proporción muy satisfactoria de que se tituló. Desde la ciencia jurídica, ¿cómo vamos a crear todas esas condiciones? Y ahí yo le vería ese foco ámbar, ¿no? ¿Cómo asegurarnos de toda esta formación epistemológica que implicaría la ciencia jurídica, ¿verdad? Lo que implicaría la formación teórica que soporte el concepto de la ciencia del derecho para ejercer. O sea, un operador
O seguimos formando operadores técnicos jurídicos que se especializan exclusivamente en sacar este proceso, ¿verdad? O hacemos una revisión en forma de toda una trayectoria en donde cada profesor articula para asegurarnos esta formación epistemológica en la ciencia jurídica y como institución validamos este recurso humano que sale al mundo laboral con todas las herramientas que está exigiendo una era digital, global, que exige la educación continua y bajo todas las competencias que se hablaban en las mesas de la mañana con las competencias blandas, como una exigencia que acreditamos esta certificación. Porque lo otro factor que habríamos de adicionarle es que los abogados hemos seguido siendo muy resistentes a someternos a los procesos de certificación, ¿no? Y así como está la colegiación para los contadores, los arquitectos, los médicos, los abogados, seguimos siendo muy resistentes a permanecer en este proceso de formación continua, ¿no? Entonces, uno es el proceso de titulación, cómo los enviamos al mundo laboral, qué serie de competencias nos aseguramos que llevan, y además, cómo nos cercioramos que nosotros como cuerpo de profesionistas del derecho permanecemos actualizados, ¿no? Entonces, nos representa una serie de cuestiones tanto en lo formativo, en lo estudiante, en lo institucional, y repito, ¿no? Nos lleva a una tarde a que analizáramos estas cuestiones. La flexibilidad por sí mismo es una respuesta y es una exigencia a las instituciones de qué manera los estamos abordando. Debo advertir, además, que la experiencia de la Universidad de Sonora, nuestra propia normativa exige que debe de obtener el alumno. O sea, todo egresado de la Universidad de Sonora tiene que presentar el examen general de conocimientos del Ceneval, ¿sí? El EGEL Ceneval, y obtener al menos 900 puntos, que eso implicaría una evaluación de demostrar que tiene los conocimientos disciplinares, para después de eso, solo después de eso, elegir alguna de las opciones que, bueno, en mi presentación pudieron advertir el marco referencial de cuáles eran las opciones de titulación que tiene la Universidad de Sonora. Entonces, como un parámetro para ir compensando las situaciones de no decir, abro y se titulen todos en masa, ¿no? ¿Me explico? Dejo hasta ahí. Hola, May. Perfectamente, Rosario. Mil gracias. Fíjate que justamente lo enlazo con la siguiente pregunta que estaba ahí en el tintero. Y solo quisiera preguntarles si es que comparten o cuál es su perspectiva en relación a una idea que yo tengo, pero quisiera escucharlas. Tengo la impresión de que precisamente por estos elementos que ustedes ya señalaron cada quien conforme a su objeto del trabajo, que estas opciones, porque atienden a necesidades genuinas de los estudiantes, porque inciden efectivamente en los indicadores institucionales, llegaron para quedarse. O sea, es muy factible que algunas de ellas llegaron para quedarse. No sé si compartan esa idea o piensen que tal vez haya como posibilidades de regresar a solo a la titulación por vía tesis. Anaí, ¿tú qué piensas? No, yo considero que llegaron para quedarse y que al contrario, es más probable que la tesis vaya cayendo en desuso si no la sabemos rescatar, darle el valor que requiere y enfocarlo. Quizá adelantándome un poco más hacia alguna pregunta, alguna participación, es que a veces en la facultad enseñamos a los alumnos que solamente van a ejercer y no les mostramos que hay otros escenarios o no lo ven tan visible como es el caso de ser un investigador, de estar en el servicio público, y a lo mejor aquellos que tienen esta habilidad hacia la investigación, este deseo, esta cercanía hacia eso, pues quizá ellos serían los más enfocados hacia una tesis más bien hacia la elaboración de una tesis y esta forma de titulación con toda la rigurosidad, metodología que se requiere, y pues así sería una forma de salvarlo, pero pues sí, creo que las nuevas opciones llegaron para quedarse y que muchas van a ir en desuso. Muchas gracias, Anaí. Rosario, ¿tú qué opinas? Comparto con Lourdes, ¿no? Con Anaí.
son opciones que se han implementado, que responden a nuevos conceptos, nuevas exigencias, el uso de nuevas tecnologías, a presupuestos inclusive de la titulación. Y, perdón, me inquieta que está aquí el perrito. Llegaron para quedarse. La tesis, en realidad, si ustedes recuerdan mi presentación, pues prácticamente estábamos hablando de 6, por ejemplo, que lograban titularse. Y son, como lo señalaban ahí, generalmente alumnos egresados que tienen bien claro la oportunidad o la posibilidad de irse a un posgrado, que saben que para CONACYT una de las exigibilidades de poder acceder a una beca es a través de, bueno, la presentación de esta tesis y demás, ¿no? Entonces, al contrario, los procesos de titulación seguirán ampliándose. Algunas alternativas, como el caso de la universidad que señala que será la doble titulación, por ejemplo. Esta alternativa del caso práctico que defiende ante el Ceneval. Y la tesis, pues, aun cuando nosotros consideramos, sigue siendo el baluarte de los procesos derivados de un verdadero ejercicio investigativo, donde se presenta un producto que se defiende, bueno, está muy acotado. Y a nosotros como profesores nos exigen como uno de los parámetros a evaluar que tengamos la formación del recurso humano. Entonces hay una colisión de esta política institucional en el que titulemos lo más, con los menos candados que se puedan, pero ustedes, profesores, tienen que titular por tesis. ¿Cómo entonces podemos lograr cumplir esa colisión de conceptos que nos agobian a nosotros como parte de la comunidad universitaria? Yo sigo insistiendo que el estudiante, nuestro egresado, es el recurso humano más valioso y que todos habrá de girar a crearle condiciones de un abanico que se diversifique. Son formas de titulación que llegaron a titularse, que me queda también como convicción, que alternativas como la memoria o el informe del servicio social, el informe de prácticas profesionales, que debemos de tener ese cuidado formal, metodológico, como para que el informe que se presente pues sea de calidad, ¿verdad? Y que recoja precisamente la experiencia que realizan los alumnos, citando, por ejemplo, nada más esas dos situaciones de los informes, ¿no? O de las memorias de prácticas y de servicio social. Entonces, creo adicionalmente que podrán venir nuevas opciones, inclusive más flexibles como estas de doble titulación, estas de trabajo, la defensa de caso práctico, y que la tesis seguirá siendo este factor en el cual para algunos profesores quisiéramos seguirlo privilegiando. Llegan muy pocos alumnos con el interés de avanzar en una tesis y sobre todo bajo ese concepto que yo señalo, ¿no? Que generalmente son alumnos que tienen bien claro este presupuesto de continuar en los posgrados, ¿no? Y que tienen la intención de acceder a una beca CONACYT. Creo que hasta aquí dejaré la intervención para que sigamos conversando. Buenísimo, Rosario, buenísimo. Me da pie precisamente a una pregunta más. Ya empezaste a insinuar ahora la respuesta. Me pensaba yo, si llegaron para quedarse, ¿cómo le hacemos para no poner en riesgo la calidad de las personas egresadas, tituladas por estas vías? Entonces, ¿qué cualidades deberían de tener esas opciones de titulación? Ahora ya empezaba Rosario a mencionar dos, ¿no? Bueno, si va a ser el informe, con ciertas características el informe. Si va a ser, o sea, en ese sentido, ¿qué sugerencias tendrían ustedes para las instituciones para que puedan mantener esta versatilidad de opciones, pero sin poner en riesgo la calidad? No sé, Anaí, ¿quisieras comenzar? Sí. Ay, pues, hablando específicamente del acuerdo 286, que, como mencionaba en la presentación, es un examen que se hace en Ceneval y cumple esta parte teórica de evaluar conocimientos y después una práctica de defender un caso.
dentro de las muchísimas cosas que quizá le podríamos ver para que pueda cumplir con cierta calidad, yo enfocaría varios aspectos, como uno, el de ser un poco humanos, ¿no? Que aparte de que solamente nos cercioremos de que los estudiantes o las personas aspirantes a esta titulación tengan conocimientos y sepan resolver un caso o defenderlo delante de un sínodo, también tengan esta capacidad humana de empatía, de respeto hacia la ley, ¿no? Porque a veces quizás solamente somos muy cuadrados, muy positivistas y decimos así, así, y ya no vemos quizá otra necesidad que no solo la del cliente, sino la sociedad pudiera estar presentando o el escenario en el que se encuentre cualquier aspirante. ¿Qué otra podría ser? Pues siempre premiar este tipo de habilidades de, ay, se me fue la palabra, aparte de las de empatía, de, pues de manejo de situaciones, de problemas, ay, no sé cómo llamarla en esta parte. Y que busquemos la manera de cerciorarnos de la práctica, quizá, de algunos chicos, de las personas que son bastante jóvenes. Quizá quienes son mayores, pues no, porque sabemos que ya tienen bastante tiempo ejerciendo el derecho o desempeñando el ejercicio profesional de la carrera, pero quizá en los jóvenes no, y a la mejor ellos se pierden, o sea, se abstraen de todo lo que pudiera estar alrededor o de lo que impacta el derecho y de lo que ellos pueden hacer. Y entonces, pues, se van sobre solamente esta vía, ¿no? La legalidad, lo positivo y solamente esto, y pues dejamos de lado aquellos otros estas sensibilidades. Ah, por ejemplo, algo que veíamos o de lo que va a ser un libro que se está presentando ahora es la perspectiva de género. Este tipo de cosas también deberían de estar validadas en esta forma de titulación o en este acuerdo 286, que no solamente estemos en lo teórico y solamente conocimientos, sino otras habilidades que quizás hacen falta para que los abogados nos veamos un poco más humanos, más alcanzables o realmente romper esta barrera en la que a veces creemos que pues el abogado pues no sabe nada de nosotros y solamente se limita a las leyes. Y bueno, hasta aquí termino esta participación. Muchas gracias, Anaí. Rosario, ¿qué recomendaciones tendrías tú para las instituciones? Recomendaciones. ¿Puede esta maestra hacer recomendaciones a las instituciones? Hablo desde mi humilde experiencia como docente. Creo que las instituciones deben de hacer un verdadero proceso de seguimiento de los modelos educativos. ¿A dónde voy? Este concepto del que habla Anaí de la empatía, de la perspectiva de género, en un concepto mucho más global, son las competencias y responde a la competencia del ser y el del saber convivir. Y entonces las universidades, si queremos acreditar, sí, el esquema y el bagaje de competencias habla de saberes, ¿no? De conocer, de hacer, de saber convivir, ¿verdad? Entonces creo que el proceso de esta versatilidad responde a una necesaria flexibilidad, responde a una necesaria diversificación, atiende una política pública de la certificación, la acreditación, el cumplimiento de indicadores, pero creo que institucionalmente debe de haber un proceso serio de seguimiento y de evaluación constante de los programas educativos. Por ejemplo, yo citaré una situación que siempre me da vuelta en la cabeza. Metodología de la investigación, por ejemplo, como materia, la llevan en el primer semestre y no vuelven a saber absolutamente nada de esta materia hasta que dan seminario de tesis, si lo van a llevar, pues, o seminario de investigación en el último y por allá 10 semestres después o 9 semestres después. Entonces, debe haber un proceso continuo que articule estas competencias, articule estas habilidades que nos permitan ese humanismo del que habla Anaí, pues sí, un abogado, un profesionista del derecho, no solamente que va a conocer, sería un técnico del derecho si solamente conociera la ley y se limitara exclusivamente a una interpretación literal de la norma, ¿no? Estaríamos creando nuevamente un técnico del derecho.
Si la competencia profesional va a implicar, ya lo sabemos desde el proyecto Turing, el proyecto Bolonia y todo lo que hemos trabajado año tras año, o sea, este concepto de las competencias generales, las competencias específicas, las competencias blandas que debe tener cada egresado. O sea, ¿de qué manera voy a articular en esta versatilidad? Pues, si en la versatilidad implica que voy a darle, que va a acceder, no darle, va a acceder el egresado a la titulación derivado de haber obtenido una brillante trayectoria profesional, académica, en el que obtuvo 95 de promedio, bueno, un 95 en el promedio, en el que cada materia se llevó, en el que abonábamos cada uno de estos conceptos de las competencias, en donde cada trabajo, el modelo inclusive, su mapa curricular estaba diseñado para poder darle toda esa serie de habilidades y competencias que exige el profesionista del derecho, ¿no? Y con todo esto, competencias hablando de las que hablaba Anaí. Entonces, ¿de qué manera? Hacer un proceso constante de revisión. Los profesores, hacer un verdadero proceso que funcione en las academias, de que revisemos constantemente los programas de materia, de que hagamos procesos serios de investigación, de que haya un acompañamiento y que en realidad respondamos un modelo de competencia. Porque un modelo de competencia no es nada más porque se llame, ahora la universidad tiene un modelo por competencia, ¿no? Y que las competencias implica, de nuevo, el seguir formando técnicos y seguir quedándonos en la competencia del saber. Y son 4, ¿de acuerdo? Entonces, en esa versatilidad tenemos un compromiso y que todos abonamos, desde mi materia, así sea mi materia, la de primer semestre, o sea, la de décimo, cada uno va a aportarle a esa formación del profesionista, ¿no? Y en la titulación, pues cuidar cada uno los requisitos. La normativa institucional nos dice, si es el informe de la práctica profesional, estos son los requisitos. Si es la experiencia de práctica profesional, porque las universidades lo tienen, y en la mayoría de los casos tienen la titulación por experiencia profesional. Bueno, hay estos elementos y debe de cumplir con estos elementos formales, administrativos, de conocimiento, de sustentación de la experiencia profesional. Entonces, creo que debe haber un proceso de seguimiento continuo, institucional, y en el que se articule para abonarle a la construcción del profesionista del derecho que queremos, ¿no? Dejaría hasta ahí mi intervención en este momento. Muchísimas gracias, Rosario. Sí, me parece que concuerdo, o sea, concuerdo, me parece que tiene que haber un ejercicio integral, o sea, que no le podemos dejar al proceso de titulación lo que no aprendieron a lo largo de toda la carrera. Entonces, me parece esto que señalas de, empiezan a ver metodología de la investigación, lo ven un semestre cuando apenas están entendiendo de qué se trata la carrera y luego no lo vuelven a ver hasta el día que ya tienen que hacer un trabajo, ¿no? Entonces, sí, concuerdo, creo que no podemos depositarlo en una sola actividad ni confiarnos de un solo esfuerzo. Tiene que haber un esfuerzo mucho más abarcativo, profundo y amplio al interior de la carrera, que también considere lo que bien señala, bueno, lo que señalan ambas, ¿no? Esta formación humana del profesional, de la profesional, y y que también apunte, y solo lo dejaré sobre la mesa, también como algo que no es el foco ahora en este momento de la plática, pero lo mencionaba Rosario hace ratito, ¿no? ¿Cómo, cómo formamos personas que estén dispuestas e interesadas en su formación continua? ¿No? No se acabó el asunto el día que recibiste tu título, sino que es importante que te mantengas en la dinámica de aprender, reaprender y a veces desaprender cosas que traes de otros espacios. Entonces, muchísimas gracias, me parecen realmente muy, muy enriquecedoras y sobre todo muy cuestionadoras sus intervenciones. Quisiera ahora dar paso a las preguntas que han estado realizando desde el chat del SEAD. Por favor, si alguien más del público tiene preguntas o comentarios para nuestras panelistas, este es el momento. Comenzaré por la primera. Para Anaí. Luis Fernando pregunta, me ha tocado ver pronunciamientos contra este acuerdo, señalando que abre la puerta a profesionistas sin una formación sólida. ¿Qué puedes decir al respecto? Fernando, sí, justo esa era una de las críticas del por qué cambió el acuerdo, que yo no estoy pues a favor de que así haya sido, pero tiene su punto benéfico.
Y sí, porque esta apertura de ya no presentar una evidencia que en relación a lo que hemos venido platicando, pues, ¿cómo demostramos que realmente nos estamos actualizando, que tenemos profesionales actualizados? Me parecía que era algo muy importante mantenerlo, una, si acaso se puede llamar una barrera, que podía permitir o darnos una idea de que la persona realmente estaba interesada en ejercer, en aprender, en actualizarse, en obtener un título y ejercer esto dentro de una sociedad para producir algún beneficio en ella también. Sí he visto esos pronunciamientos en contra y nuevamente, como hemos dicho, llegó para quedarse, realmente no veo que se vaya. Esto es parte de toda una tendencia internacional que viene detrás, que viene a reconocer el aprendizaje a lo largo de la vida, pero creo que tenemos un ejercicio de 20 años. Está apenas, si acaso, en pañales este acuerdo, pero sí se puede reforzar a través precisamente de exponerlo en todos estos foros, en que haya muchísima más gente pues proyectando sus ideas, dando crítica constructiva para que podamos precisamente fortalecerlo y quizá establecer alguna especie de certificación, de seguimiento, ¿no? Porque pasa lo mismo, los titulamos y ya, no sabemos nunca nada de ellos. Ni siquiera tenemos una encuesta de calidad de saber, ¿y cómo vas? ¿Qué te ha presentado? ¿Qué has estado haciendo? ¿Hiciste un posgrado? Sí nos han llegado casos, ¿no? Porque requieren cierta documentación después, pero no sabemos más, no tenemos estadísticas respecto al caso, ¿no? Y bueno, espero con eso responder tu pregunta. Muchas gracias, Anaí. Muy, muy interesante. Yo creo que esto que tú propones busca como apuntala para poder darle seguimiento a la trayectoria y entonces ver efectivamente estos egresados hacia dónde se mueven, a qué oportunidades acceden, en qué ámbitos desarrollan su labor profesional. Creo que ahí hay un área muy interesante para ver efectivamente el impacto que tienen estas opciones para las personas que acceden a ellas. Y un poco en esta línea también haré la siguiente pregunta, es de parte de Aldo y es para ambas. Aldo pregunta, ¿cuál es la relación entre los distintos medios de titulación que, por lo que se mostró, favorecen que haya más abogados en el mercado laboral y la oportunidad de acceso a la justicia de los ciudadanos de estratos medio y medio bajo? ¿El decremento en el rigor académico para la titulación favorece el acceso a la justicia? No sé quién de las dos quisiera Mari. comenzar. A ver, ¿quieres que empiece, Anaí? Sí, ¿Me Perfecto. puedes, otra vez, puedes Va, ayudarme con la pregunta? va que va. Dice, ¿cuál es la relación entre los distintos medios de titulación que, por lo que se mostró, favorecen que haya más abogados en el mercado laboral y la oportunidad de acceso a la justicia de los ciudadanos de estratos medio y medio bajo? Y plantea una segunda pregunta. ¿El decremento en el rigor académico para la titulación favorece el acceso a la justicia? Pues yo me aventuraría a decir que no. La relación esta de la flexibilidad, SEAT tiene un estudio muy atinante, pero se me escapa ahorita el número, cuando nos señalan cuántos números de escuelas de derecho surgen a la semana, ¿no? Como horneadas, ¿no? Entonces, el hecho de la proliferación de escuelas de derecho y en consecuencia las formas de titulación que cada una se ofrezca en la diversidad que implique, o sea, no significa una, no es directamente proporcional al acceso a la justicia, pues, del ciudadano. Entonces, el acceso a la justicia va a responder a cuestiones
muy distintas, multifactoriales, desde la propia resistencia del ciudadano a denunciar, por ejemplo, y ahí vendrían desconfianza en las instituciones, vendría, si hablo de una mujer víctima, a que no se atiende su denuncia, se le cuestiona, se le revictimiza. Entonces, no es una variable que corresponda a una situación a la otra, ¿de acuerdo? Lamentablemente la situación del país sabemos cuál es, ¿no? Y que pueden egresar muchos abogados y están subempleados o están en trabajos informales que no necesariamente están en un ejercicio de su práctica profesional, pues. Por eso la situación económica del país, ¿sí? Entonces, si seguimos formando abogados, esto que yo mencionaban ahí, o sea, seguimos formando abogados en la idea de, o en el concepto de litigio, tampoco es. Pues. Entonces, la formación de la relación esta del incremento de las formas de titulación, el que tengamos un abogado titulado no significa que un ciudadano, el común, de una ciudad pequeña, en provincia, va a poder tener acceso a la justicia. Las condiciones no están dos directrices ahí o dos variables que se relacionen en lo inmediato. Y en cuanto al la segunda, el incremento de a la justicia, el acceso a la justicia, yo no me atrevería, insisto, con lo sesgado que implica y lo nulo que implica una visión personal, no veo una relación directa. ¿De acuerdo? El acceso a la justicia va a implicar, además, que formáramos profesionistas con alto nivel argumentativo, que tuviera el litigio estratégico, por ejemplo, una visión mucho más amplia del ejercicio profesional y que no va directamente ligado a una creación de una universidad, a la diversificación de las titulaciones, a que finalmente llegamos al ciudadano común que pueda tener acceso a la justicia. Necesitamos formar adecuadamente para que tengamos efectivos y eficientes operadores, por ejemplo, y que el procurador y que el Ministerio Público y que el policía o que el juez pudiera responder a lo que exige de manera actual la ciencia del derecho. Entonces, esa es otra situación distinta, que pudiéramos crear bajo, de nuevo, estas competencias que exigiría desde la perspectiva de género que señalaba Anaí, a todas estas cuestiones del conocimiento de los derechos humanos, del manejo de todo el sistema que implica el sistema jurídico de derechos humanos, por ejemplo. Entonces, me garantizaría de aquel porcentaje que llegara como operador y que tuviera esta convicción y no que se mimetizara con un sistema que solamente subsiste, ¿no? Yo dejaría hasta ahí. No sé si soy muy crítica, apasionada, de eso no hay duda, pero si en mi crítica pude responderle al compañero que amablemente me hace la pregunta, ¿no? Muchas gracias, Rosario. Sí, seguramente deja, nos deja como este panorama de la amplitud que implica el acceso a la justicia, ¿no? O sea, de todos los componentes implícitos y de todo lo que tendría que incidirse para que pudiera haber un impacto de esa magnitud. Anaí, ¿tú quisieras complementar algo en relación a aportar algo en relación a esta pregunta? Ay, quizás sería muy breve y quizá en algún espacio idealista. Coincido que no, la proliferación de abogados o muchos abogados no incide directamente en el acceso a la justicia. Pero si podemos ver el lado bueno de tener muchas escuelas con un reconocimiento de validez oficial de estudios, es que solicitemos a ellas, hagamos como sociedad lo que tenga que ser necesario para que estas escuelas siempre tengan abiertos estos despachos que, bueno, proporcionan muchas. Me imagino que todas lo tienen, pero siempre asegurarnos que tengan estos despachos abiertos para la atención al público en donde pues los estudiantes están haciendo sus prácticas, es una forma de acceso o de acercamiento al derecho por parte de los estudiantes y que de esa manera puedan acceder a la justicia quienes lo necesitan y no tienen los recursos para acceder de manera independiente a un abogado. Eso pues sería el lado positivo. Aparte de esto, yo quisiera, pues, comentar o también llamar la atención hacia esta parte. Hay veces que
pensamos que solamente lo bueno, lo positivo es estudiar estas carreras que están en un enfoque social, pero dejamos de lado otro tipo de carreras. No es que esté mal, ¿no? Claro, está bien, pero no solamente vamos a ser abogados o médicos, también tenemos que premiar hacia otro tipo de carreras, y esto es educación, y quizá no la de las universidades en el ámbito del derecho, pero sí desde que se empieza la educación, ¿no? Todo lo que hace la SEP y otro tipo de escuelas, pues que vayamos enfocándolo también a otro tipo de conocimientos que pues son las matemáticas, biológicas, ingenierías, etcétera, y no solamente cargarnos en esta área del derecho. Quizá también tendrá que ver con la facilidad que se les permite o se permite acceder a la carrera, titularse y ejercer y que en apariencia es sencillo, pero pues después vemos que hay muchos abogados, hay pocas condiciones de trabajo y pues lo que ya había comentado Mari. Muchísimas gracias, Anaí. Y bueno, tenemos 3 preguntas más y ya solo nos quedan 10 minutos. Son muy puntuales. Luis Fernando pregunta a Rosario. Mencionas que con las opciones de titulación hemos cambiado el enfoque de lo cualitativo a lo cuantitativo. Tengo 2 preguntas. 1. ¿En qué sentido la opción de tesis, cuando era la opción predominante, realmente ayudaba a mejorar la formación de las abogadas y los abogados? Y 2. ¿Qué habilidades que no se adquirieron durante la carrera se adquieren con las nuevas opciones? A ver, gracias Luis Fernando. De lo cuantitativo a lo cualitativo. Creo que con la opción de tesis, bueno, no quiero pensar que, no quiero que se vea que soy una de la generación anterior, ¿verdad? Y yo me titulé por tesis, pero había un proceso de acompañamiento en el que se formaba en la investigación, ¿no? Se adoptaba todos estos elementos formales del proceso investigativo, del proceso científico, de la construcción de argumentos, de la defensa de ese argumento, ¿no? De la posición crítica, reflexiva. Creo que la tesis en este proceso, no hago una apología tampoco de la tesis como tal, por sí misma, pero sí creo, sigo humildemente considerando que hay todo un proceso en el que se forman todas estas habilidades investigativas, críticas, reflexivas, eh, de alimentar inclusive y de construir el propio argumento, que creo insisto, para mí parte de las cualidades que no se reforzaban, o con lo que yo mencionaba, ¿no? Que hay una desarticulación de estas materias que podían haber ayudado en el mapa curricular y que están así en los primeros semestres y luego ya no se vuelve a ver hasta el final. Entonces, ¿de qué manera podíamos incidir en este proceso más continuo? ¿Cómo el profesor de cualquier materia puede estar ayudando a contribuir que los procesos investigativos sean así? Entonces, en la tesis, insisto, sin ser una apología, creo que permitía desarrollar ese tipo de habilidades. Sigo teniendo la convicción de quienes van a los posgrados eligen esta alternativa como porque finalmente será la opción de titulación para la maestría o para el doctorado y que les va a exigir este proceso de investigación y que prácticamente le abonan a un proceso formativo bajo una convicción que ellos tienen de buscar este posgrado, ¿no? Entonces, creo que estas cuestiones ayudaban desde el proceso de investigación y de la sustentación de una tesis. La otra, ¿qué tipo de habilidades se adquieren con las nuevas opciones? Bueno, es que depende de la opción, ¿no? Si yo hablo de la opción cero, en el que por terminar la currícula, los créditos, pues las habilidades de haber pasado las materias, ¿no? Pero si hablo, por ejemplo, de la opción de titulación del servicio social comunitario, implica este proceso
de responsabilidad social, de arraigo en la comunidad, de poder incidir de manera activa, propositiva, en una problemática de la parcela de realidad en la que se encuentra el prestador del servicio, y que puede entonces dar desde su expertise o de la experiencia que le implicó el servicio social, presentar un informe y que, insisto, una serie de habilidades de esta empatía, de esta sensibilidad, de este humanismo, de esta cercanía, y de poder incidir en una problemática muy, muy específica desde su parcela de realidad y poder presentarla como resolutoria en ese momento para la problemática que atendió o que contribuyó a atender en una comunidad, ¿no? Entonces, aquí sería ver cada una de las opciones de titulación, ver las habilidades en las cuales se puede llegar a incidir, ¿no? Y de nuevo, voy más allá, ¿no? ¿A qué tipo de competencias como instituciones estamos abonándole en la formación de los profesionistas del derecho? No sé, Luis Fernando, si con eso logro responder a la pregunta. Muchas gracias, Rosario. Y fíjate que la última pregunta, así que la última y nos vamos, justamente sigue en esta misma línea, es de parte de Sergio y dice para Rosario, ¿sabes si antes, cuando la tesis era el método más empleado para la titulación, la eficiencia terminal era más baja? ¿Hay estudios que nos permitan comparar la eficiencia terminal de ese entonces con la actual? Sí, era más baja. Era más baja las opciones de titulación, y se buscaban otras alternativas que pudieran ayudar en el tiempo. Estoy hablando de cuando la tesis era de las opciones, o eran más reducidas las opciones de titulación, pues estaban los cursos de titulación, por ejemplo. Entonces, sí, las incidencias o las estadísticas de titulación sí eran más bajas. ¿Qué es lo que hicieron las universidades? Empezaron a diversificar o crear opciones que les permitieran evitar ese rezago. Documentado, no tengo los números en este momento, pero en la experiencia me dice que sí, y que las formas de titulación se fueron diversificando precisamente para poder combatir esos rezagos. Pues, Rosario, Anaí, muchísimas gracias. Ha sido un honor compartir esta tarde la mesa con ustedes. Realmente agradecemos de parte del SEAD su generosidad al hacernos partícipes de sus hallazgos en los trabajos. Esperamos tener el gusto de verlas para las siguientes ediciones. Un saludo a Miguel, esperamos que se encuentre bien. Y bueno, pues a nuestro público, muchísimas gracias por acompañarnos. Los invitamos a seguir en las actividades del Congreso, tanto las que siguen el día de hoy como las de los días siguientes. Y bueno, que tengan muy bonita tarde. Muchísimas gracias, la oportunidad que nos dan de compartir, la osadía en lo personal de poder compartir estas ideas que revolotean en la cabeza. Pero, de nuevo, SEAD es muy generoso, que nos permite poder crear esta comunidad epistémica para abonarle, a construir lo que queremos con nuestra profesión del derecho. Sé que el tiempo aquí es muy valioso. Gracias, gracias, Anaí. Ha sido un gusto compartir. Gracias, Moraima, y todo el equipo técnico. Gracias. Muchas gracias, bonita tarde. Gracias a ustedes, gracias equipo, y nos vemos en las siguientes actividades del SEAD. Buena tarde. Hola, Eri.